En esta ocasión, iniciar la primera parte de nuestra materia Control de Legalidad y Constitucionalidad en la materia electoral con el tema Nociones básicas de Derecho Procesal Constitucional. Esta es una materia que, sobre todo a partir del año 1994, ha venido desarrollándose doctrinalmente en México y que hace referencia a nuevos instrumentos de control de constitucionalidad nacientes en la reforma del 31 de diciembre de 1994, sobre todo con la incorporación de dos competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el artículo 105 de la Constitución, en sus fracciones primera y segunda. La segunda gran parte de esta rama del derecho procesal, que es el derecho procesal electoral, como ustedes saben, nace a partir de la reforma de agosto de 1996 con la incorporación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente a este Poder Federal, para incorporar un capítulo completo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dedicado a la competencia que a partir del artículo 99 constitucional se desarrolla en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la materia. Por lo tanto, el derecho procesal constitucional, a partir de estas dos fechas simbólicas en nuestro ordenamiento jurídico, pues tiene un desarrollo muy importante en los años posteriores. Esta materia también ha tenido un desarrollo muy importante en Latinoamérica, sobre todo a partir de reformas previas incluso a la que tuvo México en 1994 y que afectó los ordenamientos jurídicos a lo largo del siglo XX en varios países, sobre todo, digamos, en el último cuarto del siglo XX. Por ejemplo, la reforma de 1994 en Argentina, la reforma de 1988 en Brasil, o algunos modelos constitucionales más cercanos a México, como el modelo costarricense, que desde la década de los 60 viene desarrollando un sistema de control de constitucionalidad. Esto es tomado en cuenta por la materia del derecho procesal constitucional para, digamos, considerarla como una disciplina que tiene también una vertiente comparada importante y que es referente sin lugar a dudas para México. En el año 1998, como sabemos, al reconocer nuestro país la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se enfatiza una de las vertientes de esta materia, que es el derecho procesal constitucional transnacional. Y esto significa que con el conocimiento y el reconocimiento, mejor dicho, que tuvo el Estado mexicano de esta competencia contenciosa de la Corte Interamericana, el amparo que se vierte en el sistema interamericano con una primera fase en la Comisión Interamericana con sede en Washington y una segunda fase, que es la fase jurisdiccional en San José de Costa Rica, se considera que emerge un instrumento de control que tiene evidentemente una raigambre, que tiene un sentido internacionalista para los países que han reconocido, insisto, la Convención Americana como instrumento obligatorio, de aplicación obligatoria en los estados, y por el otro lado la competencia contenciosa de esta Corte Supranacional con sede en San José de Costa Rica. ¿Cuál es entonces el sentido de tener una materia como esta en nuestra especialidad? Fundamentalmente lo que se quiere es que tengamos herramientas conceptuales básicas que nos permitan comprender el desarrollo de los procesos jurisdiccionales que implican un control de regularidad, ¿no? Y lo primero que hay que hacer en este ejercicio es definir el control de regularidad. Este es un concepto, el control de regularidad, que fundamentalmente puede explicarse a partir de una teoría que es una teoría que en los últimos años ha venido, digamos, declinando su impacto en los ordenamientos jurídicos en la sede de la interpretación, pero que en la sede del procedimiento o la sede del derecho procesal pues tiene una presencia muy significativa, que es la teoría positivista del derecho, es decir, la teoría elaborada por un jurista muy importante en la teoría del derecho, como es Hans Kelsen, y a partir de la elaboración que hace este jurista austriaco del concepto de la regularidad, podemos nosotros comprender de mejor manera lo que implica la regularidad. El control de regularidad, fundamentalmente, lo que significa es un ejercicio de compatibilidad entre lo que establece una norma jurídica, por una parte, que es un parámetro de control, frente a un acto de poder público. Esa comparación o ese ejercicio de compatibilidad que tiene que realizar
un operador jurídico, que puede ser, por ejemplo, un juez o puede ser un agente de la administración pública o incluso un legislador, implica resolver la ecuación de si un acto de poder público, incluida una norma jurídica, es o no conforme con lo que establece la norma que le da fundamento. Esta idea, entonces, como lo dice este jurista Hans Kelsen, implica controlar la regularidad de los actos del poder público. Así, por ejemplo, en su idea de piramidal del derecho, si un acto jurídico no tiene correspondencia con la forma en que está establecida su hipótesis normativa, su hipótesis reglamentaria, este acto jurídico será irregular. Por otro lado, si un reglamento, nos sigue diciendo la teoría positivista del derecho, no sigue las pautas o los cánones establecidos por la ley, que es una norma producida por el legislador, este reglamento será irregular. Y si escalamos hacia arriba en ese entendimiento piramidal del derecho, si la ley no se ha emitido conforme a las pautas formales y, en segundo lugar, materiales establecidas por la Constitución, la ley tiene un problema también de irregularidad. Si lo vemos en un plano contrario, estos actos de autoridad que han seguido escrupulosamente las pautas establecidas por el nivel jerárquico jurídico superior tendrán regularidad. Por lo tanto, ese ejercicio, insisto, de compatibilidad entre los actos jurídicos frente a las normas jurídicas que les dan fundamento o incluso de normas jurídicas legales, que son normas jurídicas que están jerárquicamente por debajo de la Constitución, no colman los requisitos establecidos por la norma superior, en este caso la Constitución, ese ejercicio se tendría que llamar, o se tiene que llamar bajo esta concepción de derecho, como un ejercicio de control de la regularidad. Ahora bien, este control de la regularidad podemos dividirlo en dos. El control de regularidad, de acuerdo con una clasificación canónica. El control de regularidad de la ley, que conocemos en México como control de legalidad. Y por otra parte, un control de regularidad de la Constitución o de la constitucionalidad, que es el aspecto que enfatiza la idea de que el legislador debe someterse a los mandatos de la Constitución. Tenemos entonces un control de legalidad, es decir, la idea de que los actos deben ajustarse a lo que nos dice la ley, y por otro lado un control de constitucionalidad, que es la idea de que todos los actos, incluidas las normas jurídicas del legislador, se ajusten a la Constitución. Entonces, la comprensión de estas dos distintas vertientes del control de regularidad, por un lado el control de legalidad y el control de constitucionalidad, tienen su énfasis en la diferencia en el parámetro de control que se utiliza por parte del operador jurídico. Además de estas dos vertientes, a partir del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sobre todo, ha emanado la idea que se ha desarrollado en la jurisprudencia interamericana del llamado control de convencionalidad. Al igual que, o más bien de manera análoga a lo que hemos concebido que es el control de legalidad y el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad lo que postula es que los actos de un poder público que pertenecen evidentemente a un determinado Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen que ajustarse a las normas o a los artículos establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y a sus protocolos, además del resto de los materiales normativos que conforman el sistema interamericano. Nuevamente, la diferencia en la calificación del control se encuentra en el parámetro. En este caso, como el parámetro es un parámetro convencional, la denominación de ese ejercicio de compatibilidad y de verificación del ajuste de los actos del poder público a la norma se encuentra en que esa norma referencial es la Convención Americana de Derechos Humanos y añadiríamos el resto de los tratados de derechos humanos reconocidos por un Estado parte del sistema. Hay un concepto de control de convencionalidad más amplio que implica que no solamente hay que acudir a normas de referencia del sistema interamericano, sino también a otras normas internacionales como son, por ejemplo, las normas producidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
sobre todo a través de dos pactos muy importantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos del año de 1966. Tenemos entonces también, a partir de estas ideas iniciales de lo que implica el control de regularidad, esos vertientes, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, que hacer la diferencia entre lo que es el llamado control abstracto y control concreto, y por otra parte, también entender lo que significa el control difuso por una parte y el control concentrado. Empecemos por estas segundas categorías, porque son las que han dado lugar a lo que en la doctrina se conocen como modelos de control. El modelo de control difuso es un modelo de control que también se ha denominado modelo norteamericano de control y controlabilidad, y cuya característica principal es que los actos del poder público pueden ser verificados por todos los jueces. Esto implica que hay una difusión en el ejercicio del control de constitucionalidad en la sede judicial y por lo tanto se entiende que la idea de la Constitución en un modelo difuso de control es una idea muy potente porque implica bajar el efecto de la norma constitucional a cada uno de los casos concretos sometidos ante los jueces. Este modelo tiene un punto histórico de arranque en una sentencia muy importante, que es la sentencia de Marbury versus Madison en 1803 de la Suprema Corte de los Estados Unidos, bajo la ponencia de un juez emblemático como es el juez John Marshall. A partir de ese momento, que es la primera sentencia en el mundo y en la historia que considera que una ley no puede estar por encima de la Constitución, porque ello implicaría que el legislador estuviese, o que es un poder constituido, estuviese por encima de un poder constituyente, lo cual viene a romper una lógica de la construcción constituyente de un país. Esto es tomado en cuenta por el juez Marshall en esta sentencia y por primera vez en la historia determina que en esa sentencia que un juez, que es un poder no representativo, que es un poder que se entendía como un poder ejecutor solamente del ordenamiento jurídico, podía, sin embargo, echar abajo una ley por violar las normas constitucionales. Esta es una característica, entonces, a partir de ese punto histórico de referencia del modelo de control difuso. Por otro lado, tenemos el modelo de control concentrado. Y aquí hay una también fecha de referencia, que es la fecha del 1 de octubre de 1920. Esta fecha de referencia se refiere a la emisión y a la promulgación de la Constitución austriaca, precisamente bajo la batuta de este jurista que ya hemos mencionado, Hans Kelsen, que diseñó los proyectos de Constitución al respecto. Y lo que incorpora esta Constitución es una institución que en este momento en el derecho comparado y también en México cobra mucha importancia, que es la idea del Tribunal Constitucional. Este tribunal precisamente es el protagonista del modelo de control concentrado de constitucionalidad de la ley. ¿Qué implica? Implica que no todos los jueces pueden pronunciarse acerca del control de constitucionalidad de las leyes, sino que solamente lo puede hacer un solo tribunal, que es autónomo e independiente, una especie de cuarto poder en el arreglo tripartito del poder político, que es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, entonces, precisamente porque se trata de un órgano único, monopolizador de control de constitucionalidad, es el vértice del llamado control concentrado. Se centraliza la idea del control y, por otro lado, excluye la posibilidad de que cualquier otro juez pueda hacer un ejercicio de control de la ley, como sin embargo, en contraste, sí se presenta como característica en el modelo de control difuso. Aquí vemos entonces que existen estos dos paradigmas que, sin lugar a dudas, son los focos de atención cuando estudiamos el tema del control de regularidad de las leyes. Lo que sucede en México es una simbiosis de los dos modelos, y ahí es donde probablemente podamos ir concluyendo en esta primera parte de nuestra materia, antes de pasar a la explicación del sistema integral del control de constitucionalidad en México en la materia electoral.
En México tenemos entonces una simbiosis, una mixtura de los modelos, sobre todo a partir de una resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 14 de julio del 2011, que es la resolución que resolvió el expediente Varios 912 del 2010, recepción del caso Radilla Pacheco contra México, que es una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese expediente, en esa resolución, es que en México tradicionalmente existió un llamado, así llamado en la jurisprudencia, control concentrado de constitucionalidad de las leyes a través de lo que conocemos como el amparo directo contra la ley y sobre todo el amparo indirecto contra leyes, con fundamento, como sabemos, en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Y por otra parte, a partir de la idea de que en esa resolución de la Corte Interamericana se establece la obligación de que todos los jueces deben ejercer un control de convencionalidad que la Corte Interamericana denomina ex oficio de los actos del poder público, a partir de esa idea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México consideró, a la luz también del artículo primero de la Constitución generada por la reforma del 10 de junio del 2011, que efectivamente todos los jueces estaban llamados, a partir de ese momento, a realizar el llamado control de constitucionalidad difuso. Entonces, en México, a partir de la idea del juicio de amparo, que en el concepto de la jurisprudencia mexicana es un control concentrado, la idea de las acciones de constitucionalidad, que por cierto son procedentes en la materia electoral, la idea de la concentración de la competencia en controversias constitucionales por parte de la Suprema Corte, existe, sin lugar a dudas, una caracterización de un modelo concentrado de control al estilo europeo formulado por las tesis kelsenianas desde 1994. Y en el 2011, entonces, se incorpora la idea del control difuso de constitucionalidad, que ahora no solamente se incorpora para la idea de la constitucionalidad, sino también se amplía como consecuencia de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana a un control difuso. Y hay que hacer aquí un especial énfasis en la materia electoral, porque en la materia electoral el fenómeno del control de constitucionalidad tuvo un primer capítulo, como sabemos, en una contradicción de tesis del año 2000 de la Suprema Corte, en donde había negado la posibilidad de que los tribunales que conforman, en general el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no podían, por virtud de que no existía en México un control difuso, ejercer un control de constitucionalidad de las leyes con la consecuencia de inaplicarlas a un caso concreto. Una reforma, la reforma de noviembre de 2007, es decir, unos años previos a esta sentencia que venimos comentando del caso Radilla, la Constitución, en el artículo 99, el poder reformador de la Constitución consideró pertinente establecer con explicitud, con toda claridad, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con facultades para aplicar leyes a los casos concretos. Por lo tanto, una primera etapa del control difuso, que forma parte de esta hibridez del modelo integral, se encuentra en la materia electoral a partir del 2007, con la incorporación de esta facultad expresa a la sala superior y las salas regionales para aplicar leyes a los casos concretos. Viene a complementarse con esta reforma ya mencionada del 2011 en su interpretación con el expediente Varios 912 del 2010, y se configura entonces este modelo integral del control que tenemos en México y que está vigente en este momento. Es decir, por una parte un control concentrado que ejerce competencias de control abstracto de constitucionalidad de las leyes en manos exclusivas de la Suprema Corte de Justicia, incluida la materia electoral, a través de la acción de inconstitucionalidad, porque las controversias constitucionales son improcedentes todavía hoy en materia electoral, y por otra parte, un control difuso de constitucionalidad de las leyes ordinarias en manos de todos los jueces, y en ese control difuso de constitucionalidad de las leyes tenemos el sector especializado de la materia electoral, en donde los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, pero también los tribunales electorales locales, como lo ha resuelto recientemente incluso la Sala Superior,
tienen competencias para ejercer un control difuso de constitucionalidad de las leyes electorales. En resumen, podemos decir entonces que el fundamento jurídico de este modelo integral se encuentra disperso en nuestra Constitución. Primero tenemos que considerar el artículo primero de la Constitución, sobre todo en sus párrafos 1 y 2, el artículo 99 de nuestra Constitución, que versa sobre la materia electoral, el artículo 103 y el 107, que se refieren al juicio de amparo, que procede, como ustedes saben, a las normas, contra las normas de carácter general, y finalmente el artículo 105, que establece la competencia exclusiva de la Suprema Corte en las fracciones 1 y 2, tanto controversias como en acciones, enfatizando que las controversias constitucionales son improcedentes en la materia electoral, cuando las acciones de constitucionalidad sí son procedentes contra normas de ese carácter. Con esto tenemos entonces un espectro amplio y un espectro que engloba un modelo complejo, un modelo completo de control de constitucionalidad de las normas electorales. Concluimos así entonces el desarrollo de este primer tema y por supuesto seguiremos abordando ya con mayor concreción en las siguientes partes de nuestro curso las características de este modelo. Muchas gracias.